Buenos días, mi nombre es Luis Baer, es un gusto saludarlos y decirles bienvenidos a este módulo que decidí llamar Principios de Economía Urbana y Mercados de Suelo Urbano. La idea central de este módulo es recorrer algunos conceptos básicos de microeconomía para luego analizar cómo funciona el mercado de suelo urbano y en relación a ello introducir una de las principales lógicas que estructuran el funcionamiento y la producción de nuestras ciudades. En primer lugar, vamos a introducirnos en algunos conceptos de microeconomía que se consideran relevantes para el análisis de los mercados de suelo urbano. Luego vamos a analizar algunos principios de funcionamiento del mercado desde el accionar de los actores económicos más importantes. En tercer lugar, y considerando las prácticas de los agentes económicos vistos en el tema anterior, vamos a analizar algunas de las reglas generales que estructuran los usos, las rentas y las incidencias del suelo urbano. Y por último, vamos a establecer algunas relaciones entre la dinámica de precio del suelo, la estructura urbana y algunos factores económicos de orden más estructural. Al primer tema del módulo le vamos a dedicar 3 clases, es una parte muy importante del módulo. Y en esta clase vamos a realizar un análisis del comportamiento de los agentes del mercado en la asignación de los precios. Y luego nos vamos a poner un poco el foco en el lado de la demanda para comprender algunas lógicas que rigen su comportamiento. Comenzamos entonces introduciendo la importancia que tiene el sistema de precios en la manera que suelen asignarse los recursos disponibles para satisfacer las necesidades. Es importante tener presente que los recursos suelen ser escasos y susceptibles de ser empleados para diversos fines. El comportamiento de los precios se relaciona directamente con las decisiones que adoptan los agentes económicos. Son decisiones que abarcan aspectos como qué y cuánto producir, cómo asignar un precio para adquirir diversos bienes e incluso qué medidas políticas se pueden adoptar para paliar situaciones que se consideren injustas o inapropiadas para el conjunto de la sociedad. Para introducirnos en la explicación de por qué el sistema de precios determina y al mismo tiempo es determinado por las decisiones de los agentes económicos, comencemos diferenciando a este universo en 2 grandes subgrupos. Como podrán suponer, son las empresas y los consumidores, o la oferta y la demanda. Estos actores se relacionan entre sí comprando y vendiendo. Esto significa que se vinculan intercambiando bienes en uno o en varios mercados. Es importante destacar en esto que las conductas de estos actores están recíprocamente determinadas, es decir, lo que hacen unos también depende de lo que hacen los otros. Asimismo, se debe tener en cuenta que las decisiones de los agentes económicos se rigen a partir del llamado principio de optimización. Este concepto introduce la idea de que los oferentes se manifiestan en el mercado minimizando sus costos y maximizando sus ingresos, es decir, maximizando sus beneficios, y los demandantes, o la demanda mejor dicho, maximizando sus utilidades, es decir, maximizando su satisfacción consumiendo cierta cantidad de bienes. Por ejemplo, tomamos como caso ilustrativo una empresa que participa en el mercado de la misma manera que lo hacen el resto de las empresas, comprando insumos o factores de producción y vendiendo productos. En este sentido, ella debe afrontar al menos dos cuestiones que son básicas. Por un lado, las cantidades y los precios de los insumos que determinan los costos de producción. Por otro lado, las cantidades y precios de las manufacturas para venderlos en el mercado a individuos u otras firmas y de este modo obtener un cierto nivel de ingresos. Estos agentes económicos deben realizar elecciones óptimas de los factores y de los niveles de producción en función de los precios que por algún motivo que en breve vamos a examinar existen en el mercado de bienes e insumos. Esta actitud maximizadora de beneficios y de utilidades es el principio por excelencia que orienta la participación de la oferta y la demanda en el mercado. Existen diversos factores que afectan al comportamiento de la demanda. En primer lugar, podemos decir que las preferencias varían con el tiempo. Y esto ocurre porque cambian las pautas culturales, cambian los gustos, cambia la idiosincrasia. Otro factor de cambio de suma importancia es la evolución del poder de compra. Los ingresos y el acceso al financiamiento son determinantes en el
poder de compra. Y podemos agregar otro factor que influye en el desplazamiento de la curva de demanda, que son los precios de otros productos que pueden reemplazarse entre sí, es decir, bienes sustitutos. Por ejemplo, si aumenta el precio del gas, los consumidores, sean particulares o industriales, se pueden volcar de manera creciente al consumo de electricidad. En este caso, se va a desplazar la curva de demanda que vamos a ver a continuación hacia la derecha. También van a cambiar los precios de los bienes complementarios, es decir, de los insumos. Por ejemplo, el precio de la nafta para comprar un auto. Ahí en la filmina se exponen otros factores que también determinan el comportamiento de la demanda. Algunos de ellos también son muy importantes para prever la demanda de suelo urbano, sobre todo el tema de las expectativas, un tema que va a ser central en el resto de las clases. Pero bueno, no nos saltemos temas. Bueno, el comportamiento de la demanda se puede representar mediante este gráfico, a través de una curva, y la totalidad de los factores que recién mencionamos van a determinar la forma y la posición de esta curva. Al costado del gráfico anoté la función de demanda, que determina por un lado la pendiente y la posición, ¿sí? La variable independiente es la demanda y las variables independientes son los factores que vimos recién. En el eje vertical del gráfico tenemos el precio por unidad de un bien determinado y el eje horizontal la cantidad que se demanda de este bien. Los cambios en la preferencia de la demanda van a determinar la posición de la curva, su ubicación dentro de ese cuadrante. Si los consumidores muestran una preferencia creciente por un producto, la curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha, porque a un mismo precio los consumidores prefieren comprar más que antes. Por el contrario, si la preferencia por un producto es decreciente, la curva se desplazará hacia la izquierda. Cuanto mayor es el cambio de las preferencias o posibilidades de los consumidores, más se desplazan las curvas hacia un lado y hacia el otro. La pendiente de la curva de demanda suele ser negativa porque cuando disminuyen los precios, aumentan las cantidades que se consumen. Bueno, la utilidad es el nivel de satisfacción que tiene la demanda al consumir una canasta de productos o combinaciones de productos. La utilidad o nivel de satisfacción, que se puede representar a través de un número, en este punto interesa diferenciar el concepto de dos tipos de utilidades, la utilidad total y la utilidad marginal. La utilidad total es un número que representa ese nivel de satisfacción al consumir un producto, y la utilidad marginal mide la satisfacción adicional que se obtiene consumiendo una unidad más de una mercancía mientras se mantienen constantes los niveles de consumo del resto de los productos. El ejemplo del cuadro de la filmina creo que puede simplificar un poco las cosas. Supongamos que el nivel de utilidad total que tiene un consumidor consumiendo por cantidad de kilos de carne, por ejemplo, con un consumo de 3 kilogramos de carne tiene una utilidad total, una satisfacción de 12 útiles. La pregunta es, ¿está optimizando su utilidad este consumidor con 3 kilos de carne? La respuesta es que no, porque la utilidad marginal ha disminuido con este nivel de consumo de carne. Lo que se desprende de este ejercicio es que, llegado a un cierto nivel de consumo, la satisfacción adicional que produce la última unidad de la mercancía que se esté consumiendo disminuye. Podemos ir pensando esto también para el consumo por ejemplo, de superficie residencial, para el consumo de metros cuadrados de vivienda. Este comportamiento de los consumidores llevó a los economistas neoclásicos a formular la ley de utilidad marginal decreciente. Quizás este consumidor de carne tiene problemas de colesterol y su nivel de satisfacción de consumo de carne comienza a disminuir a partir de los 2 kilogramos semanales. Para saber si maximiza su utilidad, el consumidor debe tener en cuenta, además de su preferencia por un producto, el precio de otras mercancías y, por supuesto, el nivel de ingreso que tiene, ya que estos limitan la cantidad de lo que puede consumir. En otras palabras, la capacidad de pago sobre un bien depende de cómo se distribuya el dinero que gana entre todos los bienes que consume. Esto significa que cuanto más elevado sea el precio de una mercancía,
menos podrá consumir de otra mercancía. Por ejemplo, el aumento de la renta de alquiler afecta la capacidad de pago de consumo de productos alimentarios, ¿sí? Disminuye la capacidad de pago, el poder de consumo de otros productos. Coloqué un cuadro que muestra cómo optimiza un consumidor asignando su ingreso de 400 pesos entre alimentación mensual y consumo de vivienda. El punto acá es que no le conviene consumir 40 unidades de alimento porque esa utilidad es menor a que consumir 50 metros de vivienda. Esto equivale a decir que con 40 unidades satisfizo sus necesidades alimentarias y prefiere gastar el resto de su ingreso en vivienda. De todas maneras, la utilidad no es tan fácil de ponderar. Supongan que les preguntara a ustedes cuánto más de satisfacción tienen comiendo una segunda tanda de asado. Es difícil saberlo, ¿no? Por ello, algunos economistas, como Pareto, pensaron a la utilidad en sentido ordinal y no cardinal, como lo vimos hasta ahora. Esto significa que el consumidor puede ordenar de menor a mayor la cantidad de un producto según la satisfacción que le produce. Ahora sí, ustedes pueden saber si prefieren 2 platos o un plato de asado. Si prefieren 2, su utilidad marginal será mayor a que si prefieren 1. No importa acá la escala de lo que se utilice o el tamaño de la diferencia entre las utilidades asignadas de dos productos. Bueno, desde el punto de vista de la utilidad ordinal, se pueden representar los gustos o las preferencias del consumidor mediante un conjunto de curvas que se llaman curvas de indiferencia. El nombre es bastante curioso. Lo que pone en cuestión este término es que los puntos que constituyen a esta curva representan las canastas de mercado, en este caso combinaciones diferentes de kilos de asado y de papa, entre las cuales el consumidor es indiferente, es decir, le satisfacen en igual medida. Sigamos con el ejemplo de la carne. Veamos los gustos de dos personas que fueron invitadas a un típico asado de domingo argentino. Ustedes saben que uno de los dilemas del asador es calcular cuánta carne comprar, ¿no? Entonces ahí empiezan los cálculos de todo tipo, cálculos de género, los varones comen más que las mujeres, de edades, los niños comen menos que los adultos, etc. El asador de este ejemplo es un poco obsesivo y rastrea información suficiente como para calcular las curvas de indiferencia de dos invitados. Para el invitado A, calcula que 3 kilogramos de asado equivalen 8 kilogramos de papa. Para comer 1 kilogramo más de carne, 4 kilogramos, está dispuesto a resignar 4 kilogramos de papa. ¿Sí? Se pasa de 8 a 4. Evidentemente, estamos ante una persona carnívora. Sin embargo, veamos el individuo B, para el cual 11 kilos de carne equivalen a 2 kilogramos de papa. Pareciera ser que los pondera de igual manera, pero no es así. Porque para tener 1 kilogramo más de papa, ¿sí? Para tener 3 kilogramos de papa, este invitado está dispuesto a resignar 9 kilogramos de carne, ¿sí? Se pasa de 11 a 2. Bueno, este ejercicio vale también para pensar la elección de servicios habitacionales, por ejemplo el tamaño de la residencia y la cercanía al centro por un lado, y el consumo de otros bienes por otro. Lo que importa aquí es la pendiente que muestra cuánto se está dispuesto a perder de un bien para ganar una unidad más de otro bien. Esto se calcula a través de lo que se conoce como tasa marginal de sustitución. Se llama así porque mide la cantidad de un bien que el sujeto estaría dispuesto a sustituir por una unidad adicional de otro, sin empeorar ni mejorar su situación como consumidor. El resultado de la fórmula de la tasa marginal de sustitución explica la cantidad de kilogramos de asado que se deberá ceder para obtener 1 kilogramo más de papa, manteniendo el mismo nivel de utilidad. Vamos a introducir un nuevo concepto, es el concepto de la recta presupuestaria. Pensemos ahora en un consumidor que tiene que comprar combinaciones de carne y papa para alimentarse durante el mes. Claro está que no tiene un presupuesto ilimitado para este fin,
Además de la restricción presupuestaria, las cantidades a poder consumir de cada bien serán diferentes según el precio que tenga en el mercado. Es posible demostrar esto en un gráfico con una curva de restricción presupuestaria, donde la curva corta el eje vertical es toda la carne que puede comprar si destina para ello la totalidad del ingreso. A medida que nos desplazamos por la curva hacia abajo, aumenta el consumo de papa y disminuye el de carne porque la pendiente es negativa. Supongamos ahora que se produce un aumento del ingreso, hecho que incrementa la intersección de la curva con ambos ejes, ¿sí? Se desplaza hacia la derecha, pero no afecta la pendiente de la recta presupuestaria. Esto significa que puede consumir más de ambos bienes, es como si se desplazara la curva de demanda. Supongamos ahora que aumenta el precio de la papa. En este caso, la recta se va a desplazar sobre el eje X, hacia una cantidad más cercana al punto de origen. Es decir, va a disminuir la cantidad de kilos de papa que se pueden comprar con el mismo nivel de ingresos. En nuestro ejemplo, se pasa de 10 a 6. Digo bien, sí, de 10 a 6 kilogramos. Teniendo la curva de indiferencia más elevada y al alcance y la recta presupuestaria del consumidor, se puede saber cómo éste maximiza su utilidad, cuál es la mejor combinación de asado y de papa que puede comprar. La máxima utilidad, es decir, la mejor combinación de bienes que puede comprar, sucede donde la recta presupuestaria es tangente a la curva de indiferencia. Este punto es denominado, conocido, equilibrio de consumidor.